¿Sabías que un simple gesto con la mano puede contener siglos de secretos, poder y conocimiento? Desde las huellas en cuevas prehistóricas hasta los rituales más enigmáticos de la masonería, la mano ha sido un lenguaje universal de identidad, ética y trascendencia. En este vídeo descubrirás cómo cada gesto masónico, desde apretones secretos llamados grips, hasta colocar la mano sobre el corazón o levantarla en señal de socorro, transmite fidelidad, solidaridad y un compromiso ético que trasciende el tiempo. Además, aprenderás cómo la mano sostiene herramientas simbólicas que representan fuerza, equilibrio, creatividad y moralidad, conectando nuestra acción con la sabiduría y la espiritualidad más profunda. Quédate, porque lo que estás a punto de ver te hará mirar la mano como nunca antes la habías visto. La mano, como símbolo, ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, convirtiéndose en uno de los signos más universales y cargados de significado. En el arte rupestre se encuentran huellas de manos en cuevas prehistóricas, como en el Castillo en España o Lascaux en Francia, que no solo marcaban presencia, sino que también señalaban pertenencia, identidad y posible conexión con lo sagrado o lo ritual. Estas representaciones tempranas muestran cómo la mano ha sido un medio de comunicación simbólica, capaz de transmitir mensajes que trascienden las palabras. A lo largo de la historia, la mano ha sido considerada en diversas tradiciones esotéricas y filosóficas como el órgano de la acción consciente, el puente entre la intención y la materialización. En la alquimia, la magia y las órdenes iniciáticas representa la capacidad de transformar la realidad, llevando las ideas del plano mental al físico mediante la obra. Cada gesto y posición de los dedos ha tenido un significado codificado: bendición, protección, poder, enseñanza o reconocimiento. En la masonería, la simbología de la mano alcanza una profundidad particular. No es solo un instrumento físico, sino un lenguaje secreto que comunica valores fundamentales: fidelidad, fraternidad, sabiduría y trabajo constructivo. Desde los apretones rituales hasta los gestos simbólicos durante ceremonias, cada posición de la mano transmite mensajes de pertenencia, respeto a la tradición y conexión entre conocimiento interior y acción exterior. Así, la mano se convierte en un símbolo vivo que une pasado, presente y propósito moral, representando tanto la capacidad de construir como de transmitir enseñanzas a futuras generaciones. Desde sus orígenes, los masones han utilizado gestos rituales y apretones de manos, conocidos como grips, para identificarse entre sí y distinguirse de quienes no pertenecen a la fraternidad. Cada grado, aprendiz, compañero y maestro, tiene su propio grip único. Por ejemplo, el grip del aprendiz, llamado boaz, presiona el pulgar contra la primera articulación del hermano, mientras que el del maestro aplica una presión específica en la muñeca. Estos gestos no solo identifican al hermano, sino que simbolizan fidelidad, confianza y compromiso ético. Compartir un grip reafirma el pacto de fraternidad y lealtad que une a los masones, independientemente de su origen, cultura o creencias personales. La mano, así, trasciende su función física y se convierte en instrumento de acción moral, recordando la responsabilidad que conlleva pertenecer a la exclusiva fraternidad. Uno de los gestos más significativos en la masonería es la mano sobre el corazón, conocido como signo de la fidelidad. Más allá de ser ceremonial, expresa sinceridad, compromiso con la verdad y respeto hacia la luz del conocimiento que guía a los hermanos y logias. Por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado,
Los miembros colocan la mano derecha sobre el corazón durante la oración o la invocación del gran arquitecto del universo, simbolizando reverencia y humildad ante lo divino. Este gesto también refleja unidad y solidaridad. Al colocar la mano sobre el corazón, el masón manifiesta disposición a actuar con honestidad y lealtad hacia sus hermanos y los principios masónicos, guiando sus acciones por la senda que conviene a la comunidad humana para un positivo devenir. La masonería, heredera de los antiguos gremios constructores, concede gran importancia a la acción creadora. Las herramientas, escuadra, compás, martillo, nivel y plomada, no son simples instrumentos, sino símbolos de virtudes que guían al masón en su camino iniciático y en la vida diaria. La escuadra simboliza la moralidad y la rectitud. El compás, la moderación y la autodisciplina. El nivel simboliza la igualdad entre todos los seres humanos. La plomada vendría a significar la justicia y la rectitud. El martillo o mazo, la voluntad y la determinación. Sostener estas herramientas con la mano simboliza la capacidad del masón para transformar su vida y su entorno, construyendo su templo interior a partir de la piedra bruta y perfeccionando su carácter moral y espiritual. Incluso los dedos representan funciones simbólicas: el pulgar, la fuerza; el índice, la destreza; el medio, el equilibrio; el anular, la creatividad; y el meñique, la solidaridad. Así, la mano es el instrumento que permite unir pensamiento, acción y propósito moral. Un aspecto menos conocido, pero profundamente significativo, es el signo de socorro, un gesto de la mano reservado para situaciones extremas que apela a la solidaridad masónica universal. Este acto simboliza la disposición del masón a ofrecer ayuda a un hermano en necesidad, incluso en circunstancias donde la identidad del solicitante no es conocida. La idea es que, en momentos de desesperación, el masón pueda reconocer y acudir en auxilio de otro hermano, sin importar el anonimato. El signo de socorro se realiza levantando ambas manos por encima de la cabeza, con los dedos entrelazados y las palmas hacia afuera, formando un triángulo cuya base está alineada con los hombros. Es un símbolo masónico que indica que, incluso en la oscuridad, la luz de la fraternidad puede guiar a los hermanos hacia el auxilio mutuo. Este signo no es solo un medio de comunicación en situaciones de emergencia, sino que también refleja el compromiso ético del masón hacia la humanidad. La mano, al elevarse en busca de ayuda, simboliza la vulnerabilidad y la esperanza, mientras que la respuesta del hermano que acude al llamado representa la compasión y la solidaridad. Es un recordatorio de que la fraternidad masónica no se limita a los muros de la logia, sino que se extiende al mundo exterior, ofreciendo apoyo y auxilio a los hermanos que lo necesiten. En resumen, el signo de socorro en la masonería es mucho más que un simple gesto ritual. Es una manifestación tangible del compromiso ético y la solidaridad que caracteriza a la fraternidad masónica, recordando a cada hermano que, en momentos de necesidad, la mano extendida de un compañero puede ser la luz que guía hacia la ayuda y el consuelo. Más allá del ritual y de los gestos codificados, la mano en la masonería se sitúa en un terreno profundamente simbólico y esotérico, funcionando como un puente entre lo humano y lo divino. En la iconografía masónica, la mano no solo actúa como instrumento de trabajo o de reconocimiento, sino como medio de comunicación con lo trascendente, capaz de reflejar intenciones, ideas y valores que van más allá de lo visible. Dependiendo de su orientación, la mano transmite diferentes significados. Cuando se señala hacia arriba, simboliza la búsqueda de la verdad trascendente, la aspiración espiritual y la conexión con el gran arquitecto del universo. Es un recordatorio de que el iniciado no solo trabaja sobre la piedra física o su propia moralidad, sino que dirige sus esfuerzos hacia la iluminación y el perfeccionamiento interior. Cuando apunta hacia abajo, indica la necesidad de obrar en el mundo material, aplicando la sabiduría adquirida a la vida cotidiana, a la acción ética y a la transformación de la sociedad. Este gesto refleja la dualidad esencial en la práctica masónica, la integración de la contemplación y la acción, del conocimiento interior y la obra concreta. La mano representa la capacidad de materializar esa verdad a través de obras justas, gestos éticos y la construcción del propio templo interior. Además, en la iconografía masónica, las manos a menudo aparecen rodeadas de luz, geometría y símbolos que refuerzan su papel esotérico: triángulos, rayos,
círculos y herramientas. Estos elementos no son decorativos, sino que funcionan como lenguaje simbólico, recordando que la acción del masón debe estar siempre guiada por la razón, la moral y la armonía universal. En síntesis, la mano en el imaginario esotérico masónico es mucho más que un instrumento físico o un gesto ritual. Es un símbolo integral de la capacidad humana para unir espiritualidad y acción, visión y obra, conocimiento y ética, consolidando así la aspiración masónica de perfeccionamiento personal y compromiso con la fraternidad y la humanidad. En conclusión, la mano, en la masonería, trasciende su función física para convertirse en un poderoso símbolo de acción, moralidad y conexión espiritual. Desde los gestos de reconocimiento y los grips hasta el signo de fidelidad o de socorro. Cada posición y movimiento expresa valores fundamentales como fraternidad, compromiso ético, solidaridad y perfeccionamiento personal. Asociada al trabajo constructivo y a la iconografía esotérica, la mano representa la capacidad de transformar tanto la propia vida como el entorno, uniendo conocimiento, acción y trascendencia. Así, la mano masónica no solo comunica, sino que encarna la aspiración de cada miembro a vivir conforme a los ideales de la fraternidad, consolidando un puente entre lo humano y lo divino. Y hasta aquí ha llegado esta segunda entrega de la lista del simbolismo de la mano. La tercera entrega incidiremos en el simbolismo de la mano en relación con las enseñanzas de Carl Gustav Jung.